Naquele tempo estava de pé junto à cruz de Jesus, sua mãe, com a irmã de sua mãe, Maria de Cleofás, e Maria Magdalena. Jesus, pois, tendo visto sua mãe e o discípulo que ele amava, o qual estava presente, disse a sua mãe: Mulher, é aí teu filho. E depois disse ao discípulo: é aí a tua mãe. E desta hora adiante levou o discípulo para a sua casa. Queridos fiéis, yo no sé si vocês conocen un personaje que se llama o se llamaba Malachi Martin. Malachi Martin fue un sacerdote sumamente capaz, un erudito en Sagrada Escritura, Antigüedad Bíblica, etcétera, etcétera. Jesuita, fue secretario del cardenal Bea, que fue uno de los cardenales más nefastos del Concilio Vaticano II. El Malachi Martin fue uno de los que escucha, según testimonio de él, Roncalli, cuando da a conocer el tercer secreto, lee el tercer secreto de Fátima, y están presentes cuando lo lee Roncalli, Cardenal Bea, Malachi Martin y no sé si uno u otro más. Y Malachi Martin es una cosa que yo no voy a entender nunca. Sabe la crisis de la Iglesia, sabe lo que provocó toda esta crisis, las consecuencias, etc. Y él pide la reducción al Estado laical. Deja el Vaticano, se va a Nueva York y se dedica a escribir novelas. Entre ellas, una de ellas, El Vaticano. Se llama El Vaticano. Escribe varias novelas. Y en estas novelas, él cuenta lo que está sucediendo en la Iglesia, la crisis, la infiltración del enemigo dentro de la Iglesia. Y después, aparentemente, muere de manera sospechosa. Bueno, lo que yo no entiendo es cómo, siendo él sacerdote, sabiendo el problema que había dentro de la Iglesia, él deja el sacerdocio. Porque precisamente en estos momentos es donde más necesitamos el sacerdocio. Pero a lo que voy, es otro tema. Este Malachi Martin dice una frase que a mí me pareció muy justa para hacer un juicio sobre la situación que estamos a vivir y por qué se produce la crisis. Él fala del complejo de Judas. ¿Complejo se dice? ¿Complejo? Complejo de Judas. ¿Qué es el complejo de Judas? Y él explica. ¿Por qué Judas trayó a nuestro Señor? Porque él pierde, en definitiva, pues lo vamos a hacer más cortito, él pierde el sentido de lo sobrenatural. Él, a pesar de ver los milagros de Cristo, etcétera, etcétera, él se queda con la necesidad de hacer un contubernio entre Cristo y la sinagoga, entre Cristo y el mundo. ¿Por qué? Porque Judas tenía ambiciones políticas. Judas quería ser, no sé, el segundo del rey de la Judea, etcétera, etcétera. Él no estaba con el tema del cielo y ser santo. No. Él quería ya, ahora, el cielo aquí. Es un poco la idea marxista. Entonces, ¿a qué vamos?
Cristo, Judas vende a Cristo porque él ve que no, y seguramente él habrá tratado de haber hecho un encuentro entre Cristo y los líderes de la sinagoga. Pero Cristo no estaba por eso. ¿Por qué? Porque la sinagoga había perdido la fe. No le importaba un cuerno al Mesías, stricte dicte. Entonces, Cristo por eso no hace en ningún momento ni la más mínima intención de falar con Anás o Caifás o cosas por el estilo. No. Entonces, a lo que vamos, ¿por qué la iglesia del Concilio Vaticano II, la iglesia conciliar, apostata? Por el complejo de Judas. La iglesia conciliar pierde el sentido de lo sobrenatural, pierde el sentido del papel que tiene la iglesia fundamental en la historia de la humanidad. Y entonces busca el contubernio de meterse, la iglesia meterse dentro del esquema del mundo. Por eso es que Roncalli dice que había que ayornatar la iglesia, que había que ponerla al día la iglesia. Como si fuese una cosa como si tuviésemos que decir que Dios necesita ponerse al día. Absurdo, absurdo. Entonces, esa crisis que estamos a vivir es un problema de sentido de lo sobrenatural. Un problema no terminamos de entender el papel que el católico tiene en la sociedad. Hoy vamos a dar un día especial, es un día que nunca tuve 2 bodas en esta capela el mismo día. Y les comentaba antes que estas 2 bodas que vamos a hacer, y les decía la importancia que vocês tienen en la restauración de la iglesia. Alguien me dirá, pero ¿cuál restauración, padre? La restauración que está profetizada. Hoy estamos a celebrar el corazón inmaculado de la Virgen, de alguna manera la Virgen de Fátima. Ok, ¿y qué dice la Virgen de Fátima? Al fin mi corazón inmaculado triunfará. ¿Cuál es el corazón inmaculado? ¿Cómo que el corazón inmaculado triunfará? ¿Con quién? Sin duda con la ayuda de Dios, especialísima. Pero ¿con qué material? Con nosotros, con los que tengamos fe católica, con los que no hayamos perdido el sentido de lo sobrenatural, con los que creamos realmente que necesitamos de los sacramentos, necesitamos de la Santa Misa, necesitamos de la oración diaria, no de las componendas con el mundo, no con a ver si nos metemos en tal o cual partido y sacamos algún apoyito. No, esas cosas no. Eso no importa. Entonces, queridos fieles, no tengamos el complejo de Judas. No tengamos el complejo de decir necesariamente tenemos que meternos en el mundo para a ver si... yo doy un poquito al mundo y el mundo que me dé un poquito a mí. No. ¿No dice acaso Cristo, no temáis, yo he vencido al mundo? Entonces, no temamos, Dios vence al mundo. A pesar de que parecería que no, que el mundo cada vez está más avasallando la religión. Cada vez se queman más iglesias, cada mes... Atención, ¿vieron la noticia? Se queman iglesias, pero nadie quema sinagogas o mezquitas. ¿Por qué? Porque el demonio sabe a dónde tiene que ir a atacar. Eso es evidente. Evidente. Entonces, queridos fieles, mantengamos la fe, mantengamos el sentido de lo sobrenatural. No esquezan que somos hijos de Dios. No somos hijos del mundo. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo, como el mismo Cristo lo dice. Entonces, vivamos como de paso acá solamente y mantengámonos firmes a todo lo que hemos recibido de Cristo y de la Iglesia, su doctrina, la verdad.
Trabajemos siempre en base a la verdad, no al engaño. No, el mundo es mentiroso, lo mismo que el demonio, el mundo es mentiroso. No nos quedemos con esas cosas. Veamos siempre en todo que Dios es providente y Él sabe las situaciones que estamos viviendo. Y Él nos va a disponer todo lo necesario para que nosotros sobrevivamos a esta crisis inmensa. Pidamos al corazón inmaculado de María, entonces, hoy, primer sábado de mes, que nos fortalezca en la fe, que nos fortalezca en el sentido de la providencia, en el sentido de lo sobrenatural, que no nos haga caer en el mismo error de Judas. Ave María Purísima.